Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén ustedes en este momento en el planeta. Hoy quiero hablarles sobre arquetipos y liderazgo, quizás por mi vocación junguiana y porque para mí la exploración de las condiciones humanas siempre han tenido que ver con cuál es el rol que juegan los líderes a través de arquetipos que son universales. Me interesa unir estos conceptos de los arquetipos y Jung en el liderazgo porque podemos aprender que los arquetipos son patrones de comportamiento y personalidad que están arraigados en el inconsciente colectivo y los líderes presentes o también los líderes futuros pueden beneficiarse muchísimo de saber cuál es su estilo de liderazgo y cómo se relacionan con los demás. El liderazgo se trataría de llevarlo a lo consciente y de intentar comprender cuál es incluso nuestro liderazgo de la sombra y nuestro liderazgo mucho más luminoso. Los arquetipos nos ofrecen una lente que es muy dinámica de grupo, donde podemos trabajar la narrativa y la motivación intrínseca. Somos más que los circuitos dopaminógenos y así podemos mejorar muchísimo la gestión de decisiones. ¿Cuándo se me ocurrió empezar a hablar de esto? Yo creo que llevaba mucho tiempo cocinándose dentro de la mente, pero definitivamente fue el año pasado cuando hice el ascenso al monte Sinaí en un viaje muy interesante dentro del marco de la COP, del cambio climático, y pensé, me fascinaba plenamente investigar más en por qué Moisés había hecho ese camino, no tanto entendiendo a Moisés como hombre, sino a Moisés ciertamente como un arquetipo psicodinámico. La primera cosa que me vino a la mente es considerar que ese tipo de arquetipos, sea Moisés, sea Nelson Mandela, sea Rosa Parks, son líderes históricos ampliamente conocidos, pero mi primera impresión es que la mayoría de esos líderes históricos están confinados a un arquetipo que es demasiado simple, por ejemplo, un guerrero, un héroe, un mago. Sin embargo, lo que yo descubrí en ese viaje al Sinaí, como quiero decirle, es que muchas personas no pueden asociarse con su propio arquetipo y esas muchas personas a veces son líderes. Hay demasiados arquetipos y podríamos crear una lista indefinida, ¿no? Arquetipos que van desde lo bueno, como sería el arquetipo del diablo, hasta el arquetipo del héroe, arquetipos de las grandes madres hasta el divino padre. Cada cultura tiene sus arquetipos. Y yo definiría que hay como tres grandes nichos de culturas y arquetipos en el mundo. Las culturas que están relacionadas con la madre tierra, sobre todo África y América, las culturas que están más relacionadas con el desarrollo del pensamiento lógico, como ha sido Europa en muchos sentidos, y las culturas que están relacionadas con la comunidad y el aquí y el ahora, como es Medio Oriente y Asia. Y cuando vemos esos tres tipos de cultura, que son como tres círculos académicos de la humanidad, lo que podemos ver es el viaje y los tripulantes, ¿verdad? Ulises con sus tripulantes o también algunos de los grandes líderes de los nativos norteamericanos. Me gusta plantear este taller de arquetipo y liderazgo, primero porque es en México, es un país que amo mucho, y porque México tiene un liderazgo que a menudo se ningunea pensando que está relacionado solo con lo negativo y nada más lejos de la realidad. En México podemos ver muchísimos de los arquetipos junguianos y examinar con las empresas y con las organizaciones de México qué podemos explorar más de esas diferentes fuertes arquetípicas. Creo que puede dar un primer paso más allá de la sombra para identificar cuál es la personalidad de cada uno de esos miembros, cuál es su estilo de liderazgo, de qué modo podemos apuntalar sus fortalezas y sus competencias, cómo se pueden adaptar a los roles y a los desafíos específicos que les lleva en este momento. Equivocarse en eso, no hacer en ese análisis desde mi punto de vista es un grave error. Mi enfoque en este seminario, en
presentar el liderazgo se basa en dos cosas. La primera, en mi experiencia observacional de los líderes reales en muchos países y en diferentes organizaciones, desde empresas hasta grandes instituciones, hasta la propia lectura, como he citado, por ejemplo, a Moisés o a otros grandes, ¿no? Mi objetivo en este taller es ayudarles a ver, ayudarles a comprender que sus actitudes e interacciones con las personas son el resultado de una compleja confluencia en su teatro interno. Acceder a ese teatro interno, incluidas las figuras de autoridad, incluida la sombra, puede ser una experiencia muy significativa y sobre todo pueden ayudarles a los ejecutivos que están formalmente conducidos en aspectos de liderazgo. A medida que vayamos avanzando en el taller, ustedes van a poder observar una serie de patrones de comportamiento recurrente que influyen en la efectividad de sus relaciones, tanto como individuos como organizaciones. Y también van a observar cómo esos patrones que llamamos arquetipos de liderazgo se pueden reflejar en los roles que desempeñan en las organizaciones. Y no es una coincidencia que el arquetipo de un líder está también relacionado con un contexto en el que opera. Por eso hablaba de la importancia de México, ¿no? A veces tenemos un buen líder, pero el contexto es completamente disfuncional y entonces el equipo hace aguas ejecutivamente hablando. Voy a hablar de 8 arquetipos que me parecen súper prominentes y en este vídeo solamente quiero nombrarlos porque claro, tendría que ser mucho más largo, pero bueno, el primero que hablaré será del arquetipo del estratega, el segundo es el catalizador del cambio, el tercero es el arquetipo del transaccionista, el cuarto es el arquetipo del constructor, el quinto el arquetipo del innovador, el arquetipo del procesador será el sexto, el arquetipo del entrenador y finalmente el arquetipo del comunicador. Yo creo que este taller es interesante para descubrir qué tipo de líder eres, qué tienes en tu equipo también, cuáles son los líderes que tienen y ayudar a reconocerte tanto a ti como a tu gente es una manera muy buena de dirigir. Quizás ser un buen líder no es estar a la cabeza, sino crear una cultura de apoyo y de confianza donde la gente se tome la responsabilidad de su propio liderazgo. Desde luego que el líder tiene que ver con la reducción del estrés y los conflictos y fomentar la resolución, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad informada de ir incorporando y de ir haciendo un trabajo con nuestra propia personalidad y preguntarnos ¿qué tipo de líder somos? ¿Qué habilidades nos hacen falta para eso? ¿Cómo las podemos adquirir? Y este taller tiene mucho que ver con eso. Si ustedes creen que es interesante, pues nos podemos ver directamente en México el 29 de septiembre en esa preciosa ciudad. Pues allí les vemos. Que esté muy bien. Muchísimas gracias.